Hola a todos y muy buenas noches y bienvenidos a Cés y Juan, canal oficial YouTube. Hoy aquí en exclusiva tenemos una entrevista bastante importante, diría de las mejores que se van a hacer hasta el día de hoy, y traemos a una persona que es conocedor de muchos de los secretos que han ocurrido en el mundo, temas como el de Roswell, la base de Presidio. Él es Douglas Dietrich y tiene un currículum muy importante. Vamos a leerlo así para repasarlo. Él fue bibliotecario de investigación en el Departamento de Defensa durante una década, responsable de la incineración de material altamente clasificado sobre temas históricos como Pearl Harbor, Roswell, Vietnam, el Holocausto, etc. Y para ello traemos como traductor a José Manuel Ramírez, José Ramírez, mejor dicho. Y bueno, vamos a darte la bienvenida en primer lugar. José Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido como Muchas gracias por traductor. la invitación, Juan. Realmente un honor para mí estar aquí y pues muy feliz de participar en esta traducción, en esta entrevista. Perfecto, pues ahora, como no, vamos a darle la bienvenida a Douglas Dietrich desde San Francisco. Es un placer que esté hoy en Cés y Juan, porque la verdad que Europa va a ser plenamente testigo de este hecho tan importante. Y adelante, cuando quieras, José Manuel, José Ramírez. Yeah, Juan says he welcomes you and he thinks this interview is going to be definitely a bomb here in Spain. It's going to go viral, he hopes, and he wants to welcome you once again to this interview. So there you go, yeah. Thank you. I'm very glad to be here, and I want to let everyone know how much I love the Spanish people and the Spanish culture, and we really want to acknowledge so much that they've brought to the world. Ujú. Sí, pues Douglas nos agradece, especialmente a la audiencia española. Él reconoce que es una audiencia muy importante y que pues cada vez está aprendiendo más sobre el mundo del misterio, y él cree que tiene mucha relevancia en pues el papel de los cambios que van a haber en el futuro. Claro, es importante lo que ha dicho, porque estamos en el año 2016 y obviamente es el año de futuros cambios. Pero vamos al primer segmento. Es sobre la introducción de la vida de Douglas Dietrich, que nos comente cómo comenzó a conocer estos temas, cómo acabó en el Departamento de Defensa, por decirlo así, y que nos hable de sus anécdotas que ha tenido con las élites y que nos cuente un poco qué es lo que está pasando en el mundo y por qué ha ocurrido esto. Mm-hmm. Well, Juan, Douglas, Juan's first question is to tell us a little bit about your life, and especially how you came to work in this military institution, in this military buildings as a librarian. How did you end up there? And tell us a little bit about those kind of experiences. Yes, what had happened was that we had a very strange series of circumstances take place in San Francisco. I myself, of course, was born in a foreign country, but I was able to work in a federal government position because I was born a United States citizen, because my father was a U.S. serviceman. Ujú. Sí, pues Douglas obviamente es de nacionalidad extranjera. Sin embargo, él es gringo porque nació en Estados Unidos. Su padre pues llegó a los Estados Unidos y él nació en los Estados Unidos. En San Francisco él se crió y pues así pudo entrar a esa posición y aplicar y que lo acepten. Vale, es muy interesante esto como introducción, pero ahora quería entrar en materia. Aquí viene lo importante, que nos hable de su experiencia dentro del Departamento de Defensa como bibliotecario. ¿Qué es lo que conoció? ¿Qué es lo que vio? So Juan wants to know your experience as a librarian in the military department. So yeah, let's continue Yes. with that. The reason that I was able to get that job was because I was recommended by a woman who already worked with the government. She worked with the Central Intelligence Agency with what was called Radio Free Europe. And Jose? Sí, pues él entró a través de una mujer que conoció que trabajaba en la CIA, y pues y específicamente en esa época tenía otro nombre esa agencia,
era la Agencia Europea de Radio, Participación de Radio Interferencia. Ujú. She was someone who used to be the secretary for the mayor of San Francisco, George Moscone. What happened was that when she was while she was his secretary, he was assassinated along with a supervisor named Harvey Milk. They were assassinated by a man named Dan White, who went back home and even though he was placed on trial, never served any time in prison for murdering those two men. But as a result, she lost her job with the mayor and wound up working in the high school where I was attending. Pues esta señora trabajó para el mayor, el alcalde de la ciudad, que fue asesinado cuando ella pues trabajaba para este señor. What was the name of the mayor? George Moscone. George Moscone. And the assassin? Was Dan White. Sí, el asesino fue Dan White. Y pues como resultado de esto, pues esa señora terminó trabajando en la escuela que Douglas en esa época trabajaba, y pues así se conocieron. The next mayor who took over was not elected. Therefore, the next mayor, Dianne Feinstein, was simply put into the office, but she didn't want the same secretary. So the secretary wound up working at the Vocational Institute, which is not a high school so much as supposed to be training people for employment. She wound up working at that school where I attended, and she also worked for the CIA with Radio Free Europe because she was Albanian, and she was broadcasting propaganda from America behind the Iron Curtain into Albania. So she already had government connections. Uh-huh. Pues esta señora pues dio clases en la escuela en la que Douglas asistía en esas épocas, y pues ella no volvió a ser secretaria porque pues el nuevo alcalde no quiso tenerla como secretaria, sino más bien colocarla en esta escuela que se encargaba de reclutar a chicos para que trabajen pues para sus puestos de trabajo. Y pues ahí, y al mismo tiempo esta persona, esta secretaria, estaba aún relacionada con esta frecuencia de radio de Europa Libre, mostrando propaganda pues para que se promuevan pues sus movimientos, sus acciones. She knew that there was an opening for the position of librarian's assistant at the Presidio military base, and told me that as someone who was about 16 years old at the time, that I could get a summer job there. And the reason I could do that was because my father had been in the service all of his life, so I had a military ID as a military family member that allowed me in and out of the base for the majority of the base area, except secured areas, until I was of the age of 21. Sí, pues bien, esta señora le ofreció el trabajo a Douglas porque Douglas, como su padre había servido en la militar de Estados Unidos, pues Douglas tenía un carnet como hijo, como familiar de militar, y pues le ofreció este trabajo como un trabajo del verano. Douglas tenía unos 16 años, pues sonaba como un trabajo muy interesante como el verano, y pues con esta tarjeta, con esta carnet, tenía acceso a toda la facilidad, excepto las zonas restringidas, las zonas secretas de seguridad. So when I started as a librarian's assistant, because I was a quick learner, I actually graduated early from most of my grade levels throughout my life. I was able to enter City College and get enough credits to the point where I was ultimately recognized as a professional librarian within the United States Department of Defense. Pues muy bien, mientras que él trabajó como asistente en la librería, como Douglas aprende muy rápido las cosas, siempre ha sido así, pues él se pudo graduar antes, y se graduó bastante temprano como un librero profesional, como un encargado de la librería profesional, y pues así ya aseguró su trabajo en este lugar militar. Yes. Now, I think it's very important to emphasize the fact that this was a military library that, as a professional librarian, while I was on duty as a librarian, I also earned credits studying library science. So that's how I was able to go from one rank, say, for instance, shelving books as a librarian's assistant, ultimately to a military reference technician,
primarily responsible for destroying documents and then later graduating to the level of a research librarian status. Okay. Pues Douglas dice que es importante enfatizar que pues al trabajar como asistente de librería, él podía subir en los rangos militares, hasta tal punto que podía luego encargarse de deshacerse de documentos importantes con el rango de investigador de la librería militar. Yes. Now, what I was confronted with right away was the fact that there were many aspects that were important to this library work. As a librarian, I had to work between the two major libraries on the Presidio military base. And those were the library that was the main postal branch library and the library at the hospital on base that was called the Letterman Army Medical Center. Okay. Pues en esta base militar de Presidio habían dos librerías importantes. Pues había la principal y la librería del hospital. Y pues Douglas trabajaba en la principal, pero en ambas. O sea, él pues iba entre las dos, iba y venía. Now, the reason this is so important is because the Letterman Army Medical Center was one of the largest hospitals in the military. It trained 25% or a full quarter of all doctors in the United States Army. Wow, pues la importancia de esta librería en el hospital es porque el hospital era uno de los más grandes del país. Douglas dice que en esa época entrenaba a más del 80% de los doctores dentro de los militares de Estados Unidos, y pues al mismo tiempo era una institución bastante grande, de mucha importancia. And what happened was that it was very notorious and attracted a lot of protests because people were aware of much experiments that were conducted on animals for new weapon systems. But what many people didn't realize, that many experiments were being conducted on humans as well, mostly through the California prison system. Okay. Pues como todo gran hospital famoso, se hacen experimentaciones, se hace research, y por supuesto la gente pensaba que estas experimentaciones eran hechas con animales, que en esa época pues era un poco más aceptada. Sin embargo, Douglas aclara que la mayoría de estas experimentaciones eran hechas también con humanos. Y pues ¿cómo obtenían esos humanos? A través de las prisiones estatales de California. Pues todo estaba conectado, era un solo sistema. To explain how important this is, the California state in the state of the United States is, of course, very large and is an enormous population and economy all its own. The Presidio military base was one of the oldest established locations in the United States because the conquistador had established El Presidio Real de San Francisco. What had happened was that the base was as old as many places on the east coast of the United States that had been settled by early Americans. Pues esta base militar de Presidio tenía una importancia tan grande porque tenía centenares de años de antigüedad, pues fue una de las primeras establecidas en Estados Unidos, junto con la costa este, que fueron pues las primeras zonas que fueron conquistadas por los conquistadores. Y es tan grande esta prisión que Douglas dice que se comporta como una sola economía de lo grande que es. Es un fenómeno bastante de gran importancia. Exacto. And the conquistador originally enslaved the local Indian tribe known as the Ohlone tribe and forced them to dig massive amounts of tunnels to search for gold. And these tunnels were later expanded when the Mexicans had taken over the base, and the base was taken over after the Mexicans by the Americans. The Americans took the tunnels and they expanded them to add coastal artillery so that they could bombard any invasion force. And then later these same tunnels, originally dug by the Indians for gold, many of their bodies are, their skeletons are within the underground beneath Presidio. They died digging these tunnels. They were later lined with lead and bunkered
for the event of nuclear war. So we developed an incredible series of underground tunnels in the Presidio military base. Many missiles were later stationed there. In the event that there was an incoming atomic attack, theoretically, these missiles, known as the Nike Zeus missile system, could be launched to try and intercept the incoming atomic bomb or atomic missile, ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, to save San Francisco. Wow, pues Douglas habla un poco sobre la historia de la base militar, de cómo, pues al principio, cuando fue conquistada, esta zona la habitaban los indígenas de América, de México, y pues cuando los conquistadores llegaron, obligaron a los nativos a construir túneles subterráneos para encontrar oro, porque eso es lo que buscaban los conquistadores. Y pues esta zona luego fue conquistada nuevamente por los mexicanos y al final por los americanos, o sea, los españoles, mexicanos y americanos. Claro. Y pues una vez que los americanos ya tomaron el control, aprovecharon esta estructura, estos serie de túneles subterráneos, donde por supuesto habían cientos de cadáveres de indígenas y de todas las guerras que sucedieron ahí, pues utilizaron estos túneles para poner misiles y establecer la base y unos misiles que podían interceptar misiles atómicos de otros países. What was the name of the missile? Nike Zeus missile system. It was known as an ABM, or anti-ballistic missile system. Nike Zeus ABM. Nike after the Greek god, and Zeus, a combination of two Greek gods' names. Okay. Sí, pues los misiles se llamaban los Nike Zeus antibalísticos, pues es una combinación de los dos nombres griegos, Nike y Zeus. Claro. Y pues por supuesto estos misiles en esa época eran de gran importancia y pues se establecieron en la base y como se pueden imaginar la base por lo tanto tiene una estratégicamente y militarmente una localización muy importante. Exacto. Yeah, the reason all of this is important is because many of the children who declared that they were being raped, molested, and tortured said that they were being brought from one building to another throughout the Presidio by these tunnel systems. Pues la importancia de estos túneles no solo está en pues su uso estratégicamente militar, sino que muchos de los niños que pues experimentaban pedofilia o secuestros eran secuestrados a través de estos túneles y pues muchas de las denuncias de los niños hablan sobre estos túneles subterráneos que históricamente está comprobado que existen. Yes, and what happened with Letterman Army Medical Center and its involvement with human experimentation was that many prisoners in the California state prison system, which is enormous because our population is so large. California is approximately the size and population of the former Yugoslavia. And the prison system is so big that the prisoners were allowed gubernatorial or government pardons from death sentences, or they were allowed a shortening of sentences, or even prison privileges if they volunteered to participate in medical experiments. And as a result, many of them would sign away their rights, saying that if they died in these experiments, the government would not be held responsible. So then that was a controversy that many people were unaware of. Most people who were protesting at the Presidio outside of the base often were protesting on behalf of animal rights. Most people were unaware of prisoner experimentation. Wow, pues Douglas nuevamente enfatiza la importancia del tamaño de San Francisco, porque actualmente tiene igual cantidad de población que la antigua Yugoslavia, o sea, es enorme, una economía en sí. Y pues Douglas habla sobre cómo no solo que tomaban estos niños para experimentación humana, sino a los reclusos de las cárceles al mismo tiempo. ¿Y cómo lo hacían? Pues no lo hacían simplemente, los cogían y empezaban a experimentar, no, sino que les ofrecían participar libremente en experimentos para reducir sus años en la cárcel. Era algo bastante estratégico, bastante intelectual, y pues muchos de estos aceptaban este trato con el demonio, por así decirlo, y pues muchos de estos por supuesto morían. Era un negocio para la cárcel y para los científicos, y cuando la gente iba a protestar
afuera de la cárcel por las experimentaciones con los animales, pues lo que realmente no sabían es que la mayoría de las experimentaciones eran con seres humanos reclusos de las cárceles, y eso nunca salió a la luz. And to show you how large the California prison system was, the California Penitentiary Guard System, or the Prison Guards Union, is the highest paid law enforcement agency in the entire world. That is how powerful their union is. Wow. Nuevamente Douglas, para enfatizar el tamaño no solo de San Francisco, sino de la cárcel, el sistema estatal de la cárcel en San Francisco y en California, pues él aclara que es la más grande en el mundo. Es tan grande que es básicamente una economía en sí, por sí misma. Es un negocio de negocios. And to show you how old Presidio is, the Presidio Officers Building, which was right across the street from the library, is the oldest building in San Francisco, built by the conquistadores. So when I was talking about the Presidio military base and how old it is, that's to give people a sense of history. But the important thing to realize is that the human experimentation is a very important aspect of my own personal experience. When I was around 14 years of age, I had basically a bleeding duodenal ulcer, and my parents were told that I had was going to bleed out completely and that I was going to die unless they gave permission for a full body blood transfusion of experimental artificial blood. So my parents, of course, said yes, because they were told I was going to die unless this happened otherwise. And this was a military hospital. So it's very important to remember that military doctors do not follow the Hippocratic Oath. They are absolved from it. And you were 14 when this happened, so it was before your experience, your first job. Okay. That's correct. Wow. Ok, pues Douglas dice que nuevamente enfatiza la importancia de las experimentaciones humanas en estas bases militares. Él incluso revela una experiencia que él tuvo antes de empezar a trabajar a los 16 años. A los 14 años, pues él tuvo una herida, una hemorragia, se iba a desangrar completamente. Algo así. Y pues ellos fueron al hospital de los militares que les quedaban cerca. Y pues ellos le ofrecieron hacer una transfusión completa de su sangre con una sangre experimental. Y pues como sus padres estaban desesperados, por supuesto que accedieron. Y mira tú, o sea, lo que ya le sucedió a Douglas a los 14 años antes de empezar su trabajo en esta librería de la base militar. Sí. Now, what makes this so interesting is because someone who is what is called a military dependent, as in someone who is dependent on a military veteran as a father, that is someone who is given full access to the hospital, shopping on base, using the base library, freedom to all unsecured areas. So that's why, as a child, my parents, who had free medical care from the military, were confronted with this situation where the military doctors were telling them something that they had no alternative doctors to reference or get a second opinion from. Ok, pues Douglas dice que pues fueron al hospital de los militares, ya que como su padre trabajó en la escuela militar, pues les daban estos servicios a su familia gratis, así que ese básicamente era el único lugar al cual él podía ir para atenderse. Y pues al mismo tiempo, él enfatizó también antes que estos científicos, estos médicos que trabajan en la militar, pues no tienen responsabilidad alguna con el rito hipocrático, como los otros médicos normales que sí pues lo siguen de pie a la letra. Estos no tienen la responsabilidad de seguirlo. Now, as a result, my parents were told by the MDs at the Letterman Army Medical Center that most of the adults, which were almost certainly prisoners, who had been given this artificial blood beforehand had died, but they were hoping I would survive because I was so young and my body would be much more adaptable. Wow, Douglas acaba de revelar que esta sangre
a los 14 años que le transfusieron, esta sangre experimental, pues ya la habían usado antes con otros militares heridos y todos habían muerto. Antes de Douglas, todos habían muerto. Sin embargo, los médicos creían que con Douglas iba a funcionar, ya que Douglas era mucho más joven, con 14 años, había más probabilidad de que pues sea un éxito la operación, la transfusión de sangre. Exacto, exacto. Entonces quería preguntarle a Douglas, para hacer hincapié esto, ya que está hablando de la base de presidio, y ha mencionado, me parece, Dulce, si mal no me he equivocado. Lo que más me ha impactado es esto que ha dicho de los niños que trabajaban ya en túneles, ¿vale? Y luego hacían experimentos con estos niños, e incluso el rapto y de pedofilia. Entonces, claro, para que no nos compliquemos, entonces ya tiempo después se supo ya todo el escándalo que hubo. Incluso hay una película de Presidio. Es curioso también, es la película de Presidio. Entonces, ahora continuando, que nos cuente un poco qué es lo que sabe de la pedofilia dentro de las bases militares, si quiere, y si no, pues continuemos tal como estamos ahora. Yes, Juan wants to ask you, take an opportunity of what you're currently talking about, if you could talk a little bit more about the pedophile actions, the pedophile things that are going on in the military bases, because you were talking about how these kids were being kidnapped through these tunnels, and he thinks about this because as when you were 14 during these experimentations, he thinks you could be considered a kid or a young teenager as well. Yes. It's important. The reason that brings us right back to the library is because that blood was artificial and highly experimental. The term that the doctors used was nanoplasma. It was very shortly after I was given that blood transfusion that for a long period of time, for many years, I had an almost photographic memory. This is probably why I was recommended to be a military librarian. And what was this plasma called? They said nano. They used the term nano. Ok. Pues Douglas dice que pues esta sangre utilizaba una tecnología, la llamaban nanoplasma, y pues tenía efectos secundarios bastante que mejoraban el performance, la forma de las actividades de las personas no regulares. Por lo cual, después de esta transfusión, pues Douglas, a partir de ese momento, tuvo una memoria fotográfica durante toda su juventud y hasta ahora. Y él cree que esta es una de las razones por la cual pues lo contactaron después y le ofrecieron el trabajo a los 16 años para trabajar en el verano en la librería. Y también quería preguntar que entremos ahora en lo que él vio dentro del presidio, con el tema de Michael Aquino, que nos cuente qué es lo que pasó ahí adentro, porque en Radio Nacional de España se retransmitió un reportaje donde titulaban Douglas Dietrich, el hombre que vio el infierno. Que nos comente realmente qué es lo que se llegó a presenciar ahí y que nos hable de Michael Aquino y que nos diga exactamente qué es lo que él ha descubierto en Michael Aquino. A ver si... Okay, so Juan wants now to talk about the happenings that you witness in the spaces related with Michael Aquino, the founder of the satanic religion. And yeah, so he would like to talk about this now, taking advantage of the opportunity. Yes. So with the fact that I was working in the library and given that position there, it's important to emphasize that the library had a children's room. And the children who were brought into the children's room were, of course, children who were also exposed to abuse at the child daycare center at the Presidio military base. So at that period in history, it's very important to remember that the United States Army alone of branches of service with bases all over the world in Panama and in Okinawa, Germany, took care at its daycare centers for 100,000 children a day. Wow. How many? 100,000 on any given day would be in Army child daycare centers. Wow. Pues Douglas está hablando sobre cómo
en esas épocas en la librería había un cuarto para niños. ¿Por qué? Porque pues el hospital de los militares tenían un departamento de solo niños y pues él dice de cómo era tan grande que en un solo día unos 100.000 niños eran atendidos en ese hospital. Era realmente eh, una cantidad enorme y pues muchas cosas podían suceder con tantos niños, pues no. So what happened was the children in the children's library began to tell me that they were being abused in terrible ways, made to drink urine and eat fecal matter and rub such things all over themselves. And I, of course, Oh, tried to seek out a way to leak the information. ujú. Sí, pues Douglas dice cómo estos niños, como él trabaja en la librería, poco a poco le fueron revelando de que ellos recibían abusos. ¿Qué tipo de abusos? Pues específicamente eran obligados a beber su propia orina, a comer su propia defecación, a embarrarse su cuerpo con su propia defecación. Y pues Douglas estaba completamente impactado de esto. Y pues él trató, por supuesto, de tratar de que esta información se sepa, fuera de que la sociedad pueda conocer esto. Now, Douglas, when you heard this from these kids, did you believe them right away, or did you start self having double doubts about these kids if they were actually saying the truth? I believe that these accusations are so sort of severe that once you hear them, you start to really listen to them and consider them. But did you have any sort of doubts in your mind? No doubts, because the behavior of the children was not that of anyone fantasizing. The reason that I had to encounter their stories was because I had to ask them why they were behaving in such a manner when I was trying to bring them out of the library to meet their parents. We had many elderly women who worked at the library. These were old government workers. These old women used to shake, Parkinsonian disease. They were so tremulous, they could not enter information through a keyboard. They couldn't type. They couldn't do anything other than read stories to the children. And therefore, they would ask me, because they couldn't handle the children who got violent or scared when they went near them, they would ask me to physically remove the children from the children's room, at which time many of them would struggle. They would be afraid of any adult approaching them. They would allow me to approach them because I was so much younger. But even one of the young girls tried to scratch my eyes out, and I had scratches all down my face, scars for weeks, because she was saying, I don't want to be friends. I don't want to be friends. It was obvious they had been traumatized. Wow. Pues yo le pregunté a Douglas si es que, porque bueno, pues él nos contó cómo estos niños estaban teniendo estas experiencias de abuso y yo le pregunté si es que, pues como son niños, a veces uno no les cree y es una historia bastante increíble empezar a dudar sobre los que te contratan, ¿no? Los militares. Y pues él dijo que pues nunca lo dudó. ¿Por qué? Porque la forma en la que estos niños le revelaron esta información fue porque Douglas no estaba encargado de lidiar con los niños. Él trabajaba en la librería. Sin embargo, habían unas señoras bastante de edad que eran las que se encargaban de estar con los niños en la librería. Sin embargo, estas señoras pues tenían Parkinson, realmente no podían escribir ni tipear en las computadoras, solo podían sostener los libros para contarles las historias a los niños. Por lo cual, pues, cuando uno de estos niños se ponía violento, le pedían ayuda a Douglas para que lo saque del cuarto. Y pues así Douglas empezó a tener contacto más íntimo con estos niños. Y al mismo tiempo tenían más confianza con Douglas porque Douglas era de 16 años, no era un adulto per se. Entonces, porque cuando estos niños veían que cualquier adulto se les acercaba, ellos decían que no querían ser amigos, que no querían estar con esos adultos. Now, my high school teacher was at the vocational institute called John O'Connell. Ok, pues el profesor de high school, de secundaria de Douglas, what was the name of your teacher? Gary Willard Hambright. Gary Wheeler estuvo en
I think you said another School. name. The school was John O'Connell. Okay. Ya, estuvo en la escuela de John O'Connell. Yeah, and my high school teacher was the manager of the child daycare center at Presidio. Wow. Pues su profesor era el manager, el que se encontraba de el que básicamente se encargaba de estos niños en el hospital, especialmente en la librería. Now, it's very important to emphasize it was the secretary at John O'Connell who got me the job at the Presidio Library. Pues Douglas cree que es muy importante enfatizar que fue pues su profesor el que le consiguió el trabajo en pues la librería junto con esto del Hospital de los Niños. And she was the secretary of the mayor of San Francisco until he was killed. Her name was Leanne Prifty. Okay. Pues el que le consiguió el trabajo fue la secretaria que pues trabajó con este alcalde de San Francisco hasta que fue asesinado. What was her name? Oh, Leanne Prifty, the Albanian lady who worked for Radio Free Europe once in a while. Pues se llama Lian y pues sí, continue, Douglas. Right. And so in terms of my high school teacher, my major at John O'Connell, because it was a vocational institute to train people for work as opposed to a normal high school, my major was commercial illustration. So I was only 14, we graduated early because the entire United States changed its educational system. So at that period of time, I was in a grade early for many years in a row. But at a very young age, I was learning commercial illustration. And what made money in San Francisco with underground comics was pornography. So I was working, even before I was of legal age, which was 18 years to buy pornography, I was working on illustrating pornography at John O'Connell in their art institute, in their art department. And that was around the age of 15 and 16. Very important to emphasize. Pues Douglas ahorita acaba de enfatizar un punto bastante importante, en el que pues cuando él estaba en la escuela, en San Francisco fueron una de las primeras escuelas en los Estados Unidos en las que empezaron a enseñar ilustración comercial. Y él aclara que una de las mayores causas para la cual es utilizada la ilustración comercial, en especial en esa época, era para la pornografía. Y pues en la escuela él tenía que practicar esa ilustración comercial haciendo pornografía, haciendo pues dibujos desnudos. Y él cree que eso también es algo que cabe recalcar. The reason... Oh, yeah. Okay. Okay. Right. Yes. 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 Claro. Juan is saying that he recalls that Aquino, because he participated in this pornography and all this children relationships and this military bases, and so he recalls that when he had to in this TV interview, and when he had to defend himself against some accusations, he said that the FBI contacted him. So he was never the one seeking, or he was never the one with the degenerated mind who was seeking to participate in these actions. Well, to clarify all of this is why it's so important to bring up my high school teacher. My high school teacher, Gary Willard Hambright, was described as being a molester along with Michael Aquino at Michael Aquino's home by the children who were claiming they were molested. Wow. Pues Douglas dice que para aclarar la historia es importante hablar sobre pues, su profesor en su escuela secundaria, ya que su profesor fue acusado de pues,
pedofilia, de estar con estudiantes, de perseguir a niños pequeños, de aprovecharse de ellos en la escuela, en la casa de Michael Aquino. Así que ahí hay una relación directa con Michael Aquino. The children said that at the home of Michael Aquino on Leavenworth Street in San Francisco, the Michael Aquino and my high school teacher, Gary Willard Hambright, were both always dressed as women, while Michael Aquino's wife, Lilith, was always dressed as a man when they were being molested. Wow, pues uno de sus compañeros que estaba en su escuela, que fue abusado, y los otros niños, había un rumor básicamente que decían que pues cuando el profesor y Michael Aquino estaban en la casa de Michael Aquino, pues Michael Aquino se disfrazaba de mujer, mientras que su esposa Lilith se disfrazaba de hombre cuando estaban en estos actos de abusos sexuales a menores. Now, what's so important is that while all this was going on, Ted Gunderson, who you just described as being on TV with Michael Aquino, was investigating the McMartin preschool scandal in Los Angeles. Okay. Pues Douglas acaba de decir Now, que pues... Yeah. Now, what happened was that in terms of Ted Gunderson, he was later on identified by a woman named Noreen Gosh. Noreen Gosh was a woman whose son, Johnny Gosh, was a victim of the Franklin School child molestation scandal. Ted Gunderson was investigating both of these scandals. Now, a friend of mine named Ed Opperman is a private investigator, and he was once working with Noreen Gosh, the mother of Johnny Gosh. And he says that the mother, Noreen Gosh, said that Ted Gunderson was working for Michael Aquino. And here's how she described it. I'll describe it after Jose interprets it. Pues Douglas acaba de decir que Ted Gunderson, que era el que pues Juan estaba comentando en esa entrevista de TV, era el FBI que estaba investigando a Michael Aquino. Pues Ted Gunderson estaba investigándolo y junto a otro investigador privado, amigo de Douglas actualmente, y pues creo que la hija o la esposa de ese investigador privado una vez le comentó a Douglas de que al parecer, porque este investigador privado hizo sus propias investigaciones, de que Ted Gunderson a la final estaba trabajando para el mismísimo Michael Aquino y que todo era un smokescreen, era un show, era para desviar la atención de los que estaban interesados en el caso. Exacto, quería mencionar una cosa, ha habido como un entrecorte, un sonido raro, es como justo en este momento, ahora sí que lo has podido describir bien, pero cuando ha estado hablando justo Douglas, en esa parte ha habido como un sonido extraño y es como dice el refrán, cuando metemos la llaga, viene esta gente. Y es más, ahora para dar paso a Douglas, sí que he oído comentarios que vinculan a Ted Gunderson con Michael Aquino y que él fue acusado de algún delito por ahí, lo que pasa es que no tengo yo las pruebas. Pero sí, sí que he oído ciertos rumores y además Norman Goss, que es la madre de Johnny Goss, que desapareció su hijo en un sitio bastante en concreto, se le vinculó con el caso de Franklin. Caso Franklin, de Washington, D.C. Entonces, pasó una cosa muy, muy fuerte. Era, creo, en el año 2005. Salió un report que, según decían, que Jeff Gannon era Johnny Goss. Fue entrevistado Jeff Gannon, se le preguntó, oye, ¿usted es Johnny Goss? Porque al parecer este hombre era el hombre de prensa de George Bush, hijo. No del padre. Ahora doy paso. Pero hay otra cosa más impactante. George Bush padre conoció a Johnny Goss. Hay una fotografía en las redes de George Bush padre con Johnny Goss antes que fuese raptado por, yo diría por estas élites, ¿no? Que invocan estos demonios. Pero bueno, eso es lo que puedo decir. Yeah, Juan just said that he agrees with what you're saying, that he has heard rumors about this whole incident with Ted Gunderson working for Michael Aquino. And he also wants to say that right when you were speaking about
these names, Michael, Aquino, Ted Gunderson, right then, like, the audio kind of failed, and he just wants to emphasize that, this could be intervened by, or be done purposely, because it's Right. yeah. And he also mentioned that John Cash, cuéntame una Johnny Cash. Johnny Cash, cuéntame una vez más de Johnny Cash. Fue raptado en Des Moines en 1988-89 y su madre solicitó a Ted Gunderson. Entonces, hay unos documentos que hablan del Franklin, de que Larry King tuvo a Johnny Cash, y hay una fotografía que aparece maniatado en un bed, en una cama, y sale ahí, pero dicen que está vivo, que sería Jeff Gannon, pero es un rumor, Okay, so Juan talks about another rumor that apparently Johnny Cash, who was this kid who suffered these sexual abuses, and there are pictures of him being tied by his hands and all these. There are rumors that, because supposedly Johnny Cash died, there are rumors that said that now Johnny Cash, it's, ¿quién es ahora? ¿Cómo se le conoce? Jeff Gannon, y Jeff Gannon trabaja para Bush hijo, ¿no? ¿Verdad? And Jeff Gannon is known for working in Bush's son, the second Bush president, as a reporter. So he has links with the elite, and that's what Juan wants to emphasize. Right. It's important to emphasize that it's evident that the Franklin cover-up went all the way up to the highest levels of American government. So it's very important to emphasize that Michael Aquino was, of course, an international figure with international security clearances. He was on second mint to NATO, which, of course, is headquartered in Brussels, Belgium. And, of course, he had a membership in the World Affairs Council and was opening up branches of his Satanic Church in Britain. Wow. Pues Douglas acaba de aclarar que pues Michael Aquino no solo tenía poderes en Estados Unidos, sino internacionalmente, pues con el tema de fundar su religión, tenía acceso a Bélgica, a Inglaterra y pues a varios países con protección de estas élites. Claro. Sin interrumpir, ya que ha dicho Brussels, podemos hablar de Marc Dutroux, el caso Marc Dutroux. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué es lo que conoce? ¿Qué información ha obtenido? Si nos puede decir algo. Since you mentioned Brussels, Juan wants to know if we can talk about Marc Dutroux, if you know any information, or what kind of information you know about this case in your experience. My experience, of course, is that the connections with Brussels and the American pedophile rings is very, very close. Brussels is the major international center for child trafficking, and many Americans who were molesting children at the Presidio military base loved going to Europe to access children. Wow, pues Douglas aclara que la relación es inminente, básicamente que esta gente gringa, que estos militares estadounidenses que pues disfrutaban de la pedofilia, muchas veces viajaban a Europa, específicamente a Bruselas, y Douglas dice que es básicamente Bruselas la capital de la pedofilia, donde uno puede cometer ese tipo de actos con mayor facilidad. Es claro, hay otra cosa, hay dos bases de Estados Unidos en Brussels, en Bélgica. Una es la de Cheverry Base, que está muy cerca de una de las propiedades de Marc Dutroux, y era, creo recordar, en Philippe la Chernivelle. Lo que pasa es que es un nombre muy largo. Y muy para abajo estaba el famoso castillo de Mother of the Darkness, la madre de la oscuridad, Château des Amérois, que es un castillo que dicen que en 1985 un high priest de México lo trajeron a este castillo para un ritual y que estaba presente el padre de Dodi Al-Fayed, Mohamed Al-Fayed. Quería preguntarle exactamente a Douglas, ¿le consta algún detalle
¿Que esto ha pasado realmente? Sí, ya sabemos que hay rituales en ese castillo, pero ¿hasta qué punto hay esos rituales? Hmm. Juan mentioned the castle in Brussels called the Mother of Darkness, and he wants to know if you know anything concise, anything like any direct evidence of this kind of satanic rituals happening in this castle of shadows, this castle of darkness in Brussels. Yeah, I do not know about the rituals going on in that particular castle, but what I can talk about is, of course, what I had experience with and know of at the Presidio military base, which, of course, is where Michael Aquino's major impact was made. Pues Douglas dice que no sabe sobre ese castillo, no tiene realmente información perfectamente concisa y pues evidencia de cosas en ese castillo, pero él sí puede hablar y tiene información definitivamente verídica sobre las militares, sobre la base militar de Presidio y todo lo que ha Hable de ello, sucedido que ahí. nos hable de lo que pasó esa noche, que él vio, digamos, lo que se llama el infierno. Pregúntale eso, a ver, ¿qué nos puede explicar qué pasó en la librería esa noche? Juan says that go ahead, please talk to us about the base of Presidio, and he would like to know if you can now talk about that one night at the library, which is known as the Night of Hell, in which you had a very, very dark experience with these people. Yes, I can get to that ritual in a moment. I think it's important to emphasize on behalf of the children who suffered at the Presidio military base how the Presidio ring was ultimately shut down for pedophilia. Sí, Douglas dice que por supuesto, pero antes quisiera terminar pues esta historia de los chicos y la pedofilia en el hospital y la base militar de Presidio porque cree que pues es de mucha relevancia e importancia para lo que va a contar después. Yes. So my high school teacher, Gary Willard Hambright, who was managing the child daycare center, basically kept his child pornography collection on site the school of John O'Connell. He couldn't keep it at home because he was homeless. He was a Southern Baptist minister without a pulpit, meaning he didn't have a following or a church. So he lived in a church where he worked. He couldn't keep his pornography there, so he kept it at the school in the art studio where he was teaching us. That was how I ultimately got him arrested, was for keeping child pornography on San Francisco Unified School District property. Wow. Pues Douglas acaba de aclararnos que su profesor pues también participaba en estas religiones satánicas, era un miembro. Sin embargo, era un miembro que realmente no tenía hogar, era básicamente homeless. Y pues el tipo tenía sus colecciones de pornografía infantil. Y como no tenía dónde guardarlas, porque no tenía seguidores, o sea, era oficialmente un obispo de esta religión, pero realmente no tenía sustento, pues él guardaba su pornografía infantil en el trabajo. Y así fue como Douglas después pudo encontrar la evidencia para poder arrestarlo con la policía, porque el tipo era tan descarado que guardaba su pornografía infantil en el trabajo. And of course, what had happened was when he was brought to court, he was indicted by a federal grand jury for assaults against no less than 14 different children, all of whom were under 14 years of age. Wow. Pues, under 4 years of age, excuse me, under 4 years of age. Wow. 14 children, right? Yeah, 14 children, all under 4 years of age. Pues Douglas dice que cuando una vez que fue llevado a la corte, pues los cargos fueron de abusos sexuales contra niños menores a 4 años de edad y más de 14 niños. Y pues, sí. And when he was finally on trial for this, he would have been indicted for hundreds of more assaults against young children, except that he died of AIDS while he was on trial. Wow. Pues efectivamente, por supuesto que la resolución iba a ser que iba a ser condenado. Sin embargo, él murió en medio del proceso, del juicio, de muerte por edad, básicamente, muerte natural, aparentemente. Now,
Because of that, the parents were, of course, all very angry because many families went through the Presidio. It was a very large military base, and because families were transferring to other countries and staying there over the period of 4 or 5 years that Gary Willard Hambright worked there, they felt he might have infected up to 500,000 children with AIDS. Wow, pues Douglas revela que por supuesto los padres después de este resultado están furiosos porque no hubo justicia en el caso. Y también nos acaba de revelar que miles de niños, porque lo estaban acusando por 14 casos en particular, pero él había practicado estas acciones con cientos, miles de niños. Y pues miles de niños después fueron encontrados con SIDA, pues por los abusos sexuales, los actos que este degenerado sexual tuvo con ellos en San Francisco. And what happened was the parents got together and they burned the daycare center to the ground. Wow. Y como resultado, los padres, como estaban furiosos, fueron directamente pues al hospital, al centro donde atendían a los niños, y quemaron el lugar ellos mismos. Then all of the records, which would have proven all of this, were at the community center of the Presidio military base, which was mysteriously burned down. They brought in the Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms, and the BATF was responsible for the burning down of Waco. But here on Presidio, long before the Waco siege happened years later in the 90s, they were investigating the child community center being burned down, the other community center that had the records, separate fire. And they said that it was arson, and the United States Army said, well, it's on our jurisdiction as another federal branch of government, and we say it was an accident. So it's almost certain that the Army burned down its records to hide all evidence of this. And it was arson according to the ATF. Wow, pues Douglas nos revela que pues quemaron este lugar en el hospital. Sin embargo, todos los documentos y los récords que pues evidenciaban estos actos pedofílicos y estas experimentaciones con niños estaban en la base militar donde Douglas trabajaba. Sin embargo, estos récords, estas evidencias también fueron quemadas misteriosamente, y pues años después, en los 90, cuando se investigó pues exactamente qué pasó aquí, pues los militares se excusaron diciendo que fue un accidente, y pues con eso ya bastaba más que suficiente para mostrar su inocencia y hacerse cargo de pues toda esta evidencia y todos estos documentos oficiales. And what happened was, at that time that the FBI was investigating, the FBI would take these children in a car past the home of Michael Aquino, and the children would all point to his home and identify it as, that's where they took us. Wow. Pues Douglas revela que pues estos niños, por supuesto, antes de morir, vivieron, y cuando pasaban cerca de la casa de Michael Aquino, todos sin falla indicaban y decían, ahí nos llevaron. Esa fue la casa donde nos llevaban, y pues abusaban sexualmente de nosotros. They would tell the FBI that inside his house, the living room was all black. Everything was painted black, and they would be taken into a room to be molested by the family of Michael Aquino and Gary Willard Hambright, my high school teacher, in a room where no one could hear their screams. Wow. Pues los niños decían que Michael Aquino en su casa tenía una habitación que era completamente negra y oscura. Una habitación con las paredes pintadas de negra, a prueba de sonido, donde el profesor de Douglas y la familia de Michael Aquino abusaban sexualmente de estos niños, hasta complacer sus fantasías degeneradas, ya que la habitación era oscura, no se podía tomar ni una foto ni ninguna evidencia, y pues estaba a prueba de sonido. Now, the home was raided because I had Gary Willard Hambright arrested by the San Francisco Police Department because it was on San Francisco school property where he kept his child pornography. So the SFPD, or the San Francisco Police,
raided the home of Michael Aquino in connection with these allegations or accusations, and they found out that everything was black and that he had a soundproofed room. Wow. Pues el FBI, la policía de San Francisco, pudo ingresar a la casa de Michael Aquino, ya pues que se lo relacionó con el profesor de Douglas al encontrar esta pornografía infantil en el colegio. Y pues una vez que la policía y el FBI fueron a la casa de Michael Aquino, efectivamente encontraron este cuarto negro, completamente negro y a prueba de sonido. And when that happened, there was also a massive child molestation scandal going down at West Point, where America's Army officers graduate from. Wow. Al mismo tiempo de este escándalo, había otro escándalo en pues la escuela oficial de militares en San Francisco llamada West Point, punto oeste, que sucedía al mismo tiempo de este escándalo. And the child daycare center on West Point was building number 666. Wow. Pues el lugar de niños en pues este lugar West Point, esta base militar donde entrenaban a los nuevos reclutas, pues era el edificio era el número 666, o sea, con respecto a pues la calle y los otros edificios. Now, all of the children who were discovered by medical doctors to have cuts around their genitals as if they had broken glass rubbed over their genitalia, boys and girls, all of them were obviously injured. But what happened was the man who was put in charge of investigating West Point was Rudy Giuliani, the later mayor of New York City, who became a hero with the Twin Towers. And he said all the children were cutting themselves and drinking their own urine and eating their own feces because they were sick children who just didn't like adults. Wow. Douglas nos revela cómo, pues, en este segundo lugar del escándalo, en West Point, pues, al revelarse estos escándalos, cuando se investigó, los niños de este segundo lugar tenían cortadas en sus áreas genitales. Y era bastante claro que eran cortadas generadas por vidrio, como que si alguien hubiese, pues, rozado esas partes con vidrio. Y pues el encargado en ese lugar era nada más y nada menos que el futuro alcalde de Nueva York. What's the name of the it was Rudy Giuliani. Rudy Giuliani, que pues luego en Nueva York como el alcalde se convirtió en el héroe pues con la caída de las Torres Gemelas. And because of him, everybody was set free. One girl was even strangled to death by a sergeant at West Point, and he never spent a day in jail. Wow, y gracias a Rudy, pues todos los científicos y los investigadores de ese lugar salieron libres sin ningún problema, cuando había evidencia innegable de que uno de los investigadores estranguló a muerte a una de las niñas. Simplemente, o sea, probablemente ni siquiera por investigar, simplemente por furia o porque la paciente no quería participar en los experimentos. So all of this was going on throughout the United States Army, and at that period of time, of course, Michael Aquino was going back and forth from San Francisco to Virginia, where West Point was, of course, located in that area. Y pues hay evidencia de que Rudy en todo este tiempo, pues iba desde Virginia hasta el West Point, y evidencia innegable de que él actualmente en esa época pues iba al West Point, a ese lugar del segundo escándalo. At that time, sheriffs who were investigating him in West Virginia found out that all of the members of military intelligence in area were members of his satanic church. Wow. Pues todos los miembros o la mayoría de estos miembros en West Point, en esa base, eran miembros de esta religión satánica a la cual Rudy pertenecía. And because of this, he was so popular that even after he retired, the United States Department of Defense had him write the chaplain's handbook for all branches of service,
Army, Navy, Air Force, and Marines, the Chaplain's Handbook was written by the Satanist Michael Aquino. Wow. Esa religión era tan popular en aquella época que no solo era promulgada y seguida por militares, sino por todas las ramas, lo que es la Navy, la Fuerza Aérea, la religión satánica de Michael Aquino. So Michael Aquino was considered the satanic chaplain of all the United States military armed forces. Wow. Entonces la religión de Michael Aquino era básicamente la religión de toda la fuerza militar estadounidense en aquella época. Literalmente. And the reason he wrote the Chaplain's Handbook was so that any other religion, whether it was Jewish or Catholic or Protestant, had to stand aside whenever a satanic chaplain appeared to let him take over. Wow. Pues una de las razones por la cual Michael Aquino escribió en el libro de la religión ciertas informaciones es para que cuando las otras religiones en estos grupos militares aparecían, los católicos, los islámicos, pues ellos tenían que hacerse aparte y dejar pasar a los miembros de esta religión satánica como los más importantes. Ese era como uno de los principios de esa religión. So now when Michael Aquino, of course, was basically pulled out of the court system because of international security issues, they said they couldn't have him suffer the same trial as my high school teacher. He was able to go on television, sitting right next to Ted Gunderson, and talk to various television announcers and hosts like Oprah Winfrey or Geraldo Rivera, and they would both sit next to each other together, and he would be dressed in his satanic chaplain's uniform or outfit. Wow. Pues Michael Aquino, por supuesto, estaba siendo investigado en estos escándalos. Sin embargo, pues él no fue perseguido y pues tuvo la libertad de pues aparecer en shows junto a estrellas famosas, como en el show de ópera, con sus vestimentas de pues el papa básicamente de su religión, el maestro supremo, y todo esto mientras que los otros eran investigados, metidos en la cárcel. Era libre de ir a donde quería. And of course, he couldn't dress in his military uniform, so he had another man do that, who was the Colonel James Channon. And Colonel James Channon was the man they made a movie about to make him look friendly and likable. He was the man who created the 1st Earth Battalion. And James Channon, of course, was played in the movie to make him look good and make all of this look like good fun. Wow. Pues por supuesto que mientras que Aquino iba con estas vestimentas pues extravagantes, tenía que mostrar que su religión era de los militares, por lo cual siempre al lado suyo iba alguien con todo el traje militar. What was the name of this military person that was next to Aquino? Colonel James Channon. James Channon, este coronel, incluso fue hecho un superstar en películas para mostrar de que pues estar en los militares, en la militar era pues fantástico, era todo bonito y pues para conseguir más reclusos y todo este tipo de cosas. The title of the movie was The Men Who Stare at Goats. El nombre de la película en la cual este personaje aparece es El hombre que mira o mira atentamente a las cabras. Now, this man would go in his full uniform and he would talk to the law enforcement agencies of the government and of major cities all over the United States. And he was known as an occult advisor, and his job was to take investigation of these satanic crimes out of the law books. Wow. Pues este personaje, John, no solo que pues se convirtió en un superstar, sino que aparte se encargaba de ir a todas las agencias judiciales en todo Estados Unidos, y él era denominado como el especialista el consejero de lo ocultista. Y pues su trabajo era básicamente encargarse de que todos estos casos relacionados con el ocultismo pues que sean desacreditados o sacados
de estas agencias judiciales y pues que bueno, que todo quede pues bajo control. See, at that time in San Francisco, there was a woman sergeant named Sandy Gallant. And Sandy Gallant was an expert on occult crime. One time they found a body beheaded in the Golden Gate Park in San Francisco, and she said that this was a voodoo ritual and that someone would later try to bring the head back to the body to create a zombie. Everyone laughed, but 2 weeks later, just as she predicted, someone broke into the morgue and tried to reunite the head with the body and was fought off violently by the security guard. Wow, pues una de las encargadas, una especialista, Sandy Callot, era encargada de investigar todos estos juicios esotéricos y pues en una ocasión encontraron un cuerpo decapitado en plena plaza de la ciudad y pues ella determinó que ese cuerpo fue utilizado para un ritual satánico budista y que iba a ser utilizado para crear un vudú humano y que se le iba a insertar la cabeza de otro humano para pues generar este vudú. Y todo el mundo se rió, la desacreditaron. Sin embargo, 1 o 2 semanas después, alguien ingresó a este lugar y pues le conectó al cuerpo de esta cabeza a otro ser humano y cobró vida a este cuerpo. Se convirtió básicamente en un zombie que atacó a los guardias de seguridad. She was the woman who was responsible for arresting my high school teacher. Ella fue la mujer responsable de arrestar al profesor de secundaria de Douglas. O sea, era realmente una persona seria, investigativa del caso. Now, to make certain she didn't arrest people like Aquino, James Channon, the satanic colonel who was a friend of Aquino, would go around to police departments, whether they were federal or city level or state, and tell them, well, when a Catholic, a Roman Catholic, robs a bank and he drops a religious medal, does that implicate the Catholic Church? And they would say, of course not. So he said, so whenever you find a serial killer's room and he has a statue of the Madonna, does that implicate the Catholic Church to the serial killings? And of course, they'd say, no, of course not. So he said, so you have to get rid of all religious evidence. So when you find a body that's inside of a satanic pentagram, you have to dismiss any connection to the Satanic Church. Wow. Douglas aclara de que pues esta chica Sandy, que esta investigadora que se encargó de meter a la cárcel a su profesor, pues estaba atrás del caso de Aquino. Sin embargo, este militar, su superstar, que pues se encargaba de ir a todas las oficinas judiciales a desacreditar estos casos, su defensa más poderosa era este argumento, que pues cuando un católico entraba a un banco a asaltar y luego de irse se le caía la Biblia, que pues si es que la fiscalía iba a utilizar esa Biblia para relacionarlo con un crimen del Vaticano. Y pues la lógica nos dice que no, por supuesto, que no habría que relacionarse. Por lo cual él usaba ese mismo argumento para, pues si encontraban un cuerpo debajo de un círculo satánico relacionado con la iglesia de Michael Aquino, pues que no se pueda relacionar eso como evidencia para acusar a la religión de Michael Aquino y su iglesia como satanistas e involucrados con actos diabólicos y de sacrificios humanos. Yeah. So since that time, whenever any police department at any level of government finds bodies that are murdered with satanic candles or satanic Bibles or any kind of satanic ornaments around them, they dismiss all the evidence. This way, the Satanists in the United States have a license to kill. Even till nowadays. Very much so. Wow. Pues Douglas dice que pues una vez que este militar superstar utilizó ese argumento, pues nadie ha podido ir en contra de ese argumento y pues desde entonces hasta hoy en día, pues estas religiones satánicas en Estados Unidos, cada vez que los policías encuentran, yo que sé, un cadáver en un ritual satánico, tienen que ignorar toda la evidencia de la sangre, el ritual satánico, la cabra, porque no se puede conectar con la religión. Entonces Douglas asegura de que pues básicamente estos satanistas tienen licencia para matar. Es que, ya que es de San Francisco, se me venía a la mente el caso de Zodiac, The Zodiac Killer.
que no fue resuelto nunca. Y entonces, cuando yo era un chico muy de pequeña edad, yo saqué una teoría propia que investigué, porque había ese círculo llamado Mr. Diablo, y hablaban que aquí había la implicación del clan de los Manson, pero bueno, echaban la culpa a 4 rateros de poca monta, ¿no? Pero siempre pensé que ahora que he hablado de estos pentagramas satánicos, me hace pensar que lo del zodiaco podría estar conectado con la iglesia de Michael Aquino, porque el hombre hablaba locuras. El asesino del zodiaco era una persona muy peligrosa, era un psicópata. Pero ¿qué nos puede decir? ¿Qué conoce de Zodiac Killer? Juan wonders if the Zodiac case of the famous movies is somehow related with Aquino's religion, because the case officially was never solved. I mean, they accused four nobodies as responsibles, but it was never solved officially in the sense that it was found who those 4 were working for, or for what organization. Do you think, is there any possibility that the Zodiac case, since it was in San Francisco, could have been related with Aquino's religion in some sense? Most certainly. Wow. Yes. The Zodiac killer's footprints were United States Army issue combat boots. He Wow. was sighted wearing U.S. Army camouflage. Wow. Douglas dice que por supuesto que sí. Es más, el asesino del Zodiaco, pues los footprints, las huellas que eran encontradas en las escenas de crímenes, eran de botas de militar. Y no solo eso, sino que pues los testigos muchas veces decían verlo con camuflaje, con ropa de camuflaje militar. No. This happens all over the world. Now that the U.S. Army is in Iraq, the best documentary to watch for graphic illustration of the work of satanic chaplains is titled The Dark Side of Al-Dura. Wow. Pues tú les dices que esto ahora sucede en todas partes del mundo, ya que ahora la agencia militar de Estados Unidos tiene acceso a todas partes del mundo con estas invasiones. Y pues él dice que hay un nombre específico que se le da para hacer estos asesinatos satánicos en otros países. What's the name of this specific? The Dark Side of Al-Dura. Al-Dura is spelled A-L-D-O-U-R-A. Bueno, se llama El lado oscuro de Aldura, que se escribe A-L rayita D-O-U-R-A. And the man who made that film and took those pictures was a United States Army Ranger named John Needham. Okay. Pues la persona que tomó estas fotografías de este caso fue un militar estadounidense llamado John Needham. Needham. N-E-E-D, yeah, H-A-M. And Needham took photos of the United States Army satanic chaplains breaking open. It had to be a male. It always has to be men, because they didn't want the feminine estrogen. So they would break open the skulls of young men in Iraq and eat their brains. He took photos of this. Wow, pues este investigador, pues militar, en una de esas revelaciones dice que pues estos rituales satánicos que ocurren en otros países, pues se encargaban de los cuerpos que utilizaban para el ritual, de destruir completamente pues el cráneo de los cuerpos, ya que por lo general utilizaban mujeres y no querían de que se revele esto como una pista. Entonces, pues luego del ritual destruían completamente el cráneo de estos cuerpos. Y hay hasta fotografías de aquello. This is satanic consecration. And because of this, John Needham let those pictures in that documentary. He leaked them to the U.S. public, and he was beaten half to death. He came home. He was so crazy, he killed his own girlfriend before he died. Wow. Pues John Needham utilizó estas fotografías y toda esta información para hacer un documental que lo promulgó en todo Estados Unidos.
Y pues por esto él fue un día casi que golpeado hasta la muerte y después otro día regresó a su casa loco, con lavado de cerebro, mató a su novia antes de pues suicidarse o quedar pues casi que en un intento de suicidio. Es claro, hay una cosa importante, él ha hablado de eso, que te hacen lavado de cerebro, main, Ujú. brainwashing, que es el lavado de cerebro. Entonces, el control mental crean MK Delta, que es una de las divisiones que tiene la CIA norteamericana desde la de los 50 hasta la actualidad. A ver qué nos puede decir de ello. Mhm. Juan wants to know, since this brainwashing that John Needham experienced is related with the mind control, and people relate that with the military experiments, the MK Delta. If you know anything about the MK Delta and how it came to be, and is it really something that's being used by the military to get rid of these people who are speaking the truth or who may seem to be too dangerous for their interests? Absolutely. Originally, we had a woman named May Brussel. May Brussel began to investigate Michael Aquino at the same time that I was leaking information about what was going on at the Presidio. She had Okay. two daughters that were in a car. She lived in Los Angeles. One of her daughters was 15 years old, the other was 17. They were in a car, someone else was driving, and a U.S. Army soldier rammed that car and killed one of her daughters and paralyzed the other. Ujú. Wow, pues Douglas habla sobre esta señora que también estaba investigando estas informaciones, este caso, al mismo tiempo que Douglas empezó a revelar pues las atrocidades que estaban sucediendo en la base militar de Presidio. Y pues esta señora tenía dos hijas que fueron un día atropelladas por uno de estos militares, al parecer accidentalmente. Y pues por supuesto que esta gente está en contra de esta gente que investiga. Yeah. The American public was only told that the soldier who did such terrible damage to her family was stationed at Fort Ord in California, but they never released his name and he never spent a day in jail. Pues cuando esta señora acusó a los militares de que pues uno de estos atropelló a sus hijas, los militares revelaron de que pues esto era imposible ya que ese soldado estaba en una base de Florida, pero nunca revelaron su nombre ni su identidad. Simplemente dijeron que era imposible y pues ahí quedó la cosa. This is because all soldiers in the U.S. Army swear an oath in all branches of service to defend their constitutional republic against enemies, foreign and domestic. So whoever talks against this satanic religion of the military is considered a domestic enemy. Wow, y esto es, Douglas aclara, porque los militares tienen que, así como el rito de los médicos, ellos también juran ante la Biblia, ante su religión satánica, de que todos los que hablen mal de los militares o están en contra de los militares deben ser enemigos, sean internacionalmente o domésticamente. Por lo cual, pues, cuando hay estas acusaciones ante su religión, todos se unen y van en contra de esta persona o este grupo de personas. A good example of this, again, worldwide and at home, is the movie Black Hawk Down. In the movie Black Hawk Down about Somalia, the hero of the story is a U.S. Army Ranger. That's the same unit that John Needham was in, who took those photographs of all of his fellow Rangers eating brains in satanic consecration. If you could translate that, Jose, I'll finish the rest of the story. Sí, pues un gran ejemplo de esto es la película Black Hawk Down. Básicamente el hawk es un tipo de ave negra y pues down es abajo. Y pues en esta película se muestra cómo estos militares, pues en estos rituales satánicos, a veces, yo que sé, el fin de semana, pues se volvían locos e iban a hacer uno de estos rituales donde comían los cerebros de las víctimas después del ritual. Exacto. Hay Yeah. una cosa importante. Yeah. Hay una cosa, sí. Hay una Oh. cosa importante que quiero que le preguntes a Douglas. Sí, creo que Douglas Hace- solo sí, contó la mitad de eso, así que déjalo Sí. terminar.
Bueno, Sí, sí. adelante, después hago la pregunta. Yeah. Sí. The hero of that story in the movie is named Danny Grimes. The real hero of that story was named Sergeant John Stebbins. Okay. Pues el héroe de la verdadera historia, what was the name of the first person? Danny Grimes in the movie. Danny Grimes en la película. Sin embargo, el verdadero héroe was the real name of the hero. John Stebbins. Era John And- Stebbins. And the reason that the real name was not used was because the real hero of Black Hawk Down was no hero at all. He was someone who raped children. His wife reported it, and he's spending the rest of his life in a military prison. I'll tell you why this is so important after Jose translates it. Sí, pues la razón por la cual no se usó el verdadero nombre de este héroe militar fue porque este héroe militar fue acusado por su propia esposa de pedofilia y pues luego fue encarcelado en una prisión militar. The reason this is important that he's in a military prison is because he raped these children, or what he was convicted for in terms of child rape was after he was retired. And yet, instead of being in a civilian prison, he's kept to this day at Fort Leavenworth. That means that his crimes had to be committed under military control. Wow. Pues la razón por la cual esto es de gran importancia es porque este héroe militar fue pues llevado a la cárcel y llevado a juicio una vez de que él se retiró de pues sus servicios militares y actualmente está en esa prisión militar porque probablemente todo indica de que él hizo esas acciones como órdenes cuando él pues trabajaba para los militares. Now, there are two Delta programs. People know about Delta Force because of the movies. Mm-hmm. And the real program was a Task Force Delta that was not at all a counter-terrorist organization, but was instead a think tank of psychologists and other academic specialists. Wow. Pues la Fuerza Delta del MK Delta, pues la gente la relaciona con la película. Sin embargo, Douglas aclara de que hay dos tipos de Delta. Y pues el verdadero no es el de las películas de esta fuerza antiterrorista, sino que es un grupo de psiquiatras y pues científicos, investigadores especialistas con pues el proceso y el cerebro de las personas, la cognición y la forma de interactuar. Now, Task Force Delta was organized after the end of the Vietnam War because the United States had to eliminate the draft. Since they could no longer draft people, they wanted volunteers. So they had all these academics do research on religious cults to see how they could get volunteers to stay in the military as part of a cult organization. Pues los militares utilizaban a estas personas para investigar estos hechos porque querían que estas personas, al ser voluntarios, entren a la religión de los militares y así poder asegurarse de que pues sigan todo tipo de órdenes y que se hagan parte de este grupo militar que estaba dispuesto a hacer pues lo que sea para la religión y para estas experimentaciones y estos descubrimientos y nuevas armas militares. Now, in terms of the way they communicated, long before there was an internet released in the United States, of course, it was developed by DARPA, Defense Advanced Research and Projects Agency, known as DARPANet. Uh-huh. Antes de que pues esto sea así, esta misma función era realizada por el DARPA, que es bien conocida esta institución. Before there was DARPANet, this Task Force Delta was communicating with the professors and academicians and the researchers and the Army through what was called DeltaNet. Pues en las épocas de la DARPA, el DARPA se comunicaba con los militares de Estados Unidos a través de un sistema conocido como la Net Delta. And the DeltaNet was famous for child pornography. It was the original child porn site. Y pues una de las razones por la cual es más conocida esta Net Delta es por pornografía infantil.
So today, what you have is less than 1%, since there is no draft and they rely only on volunteers, less than 1% of the American population is in the military. That's even when we count 100,000 bureaucrats who are not even in uniform in the Department of Defense. And we put the Department of Defense civilians together with the Navy, the Army, the Coast Guard, and all the branches of service and the reserves. It's all less than 1% of the U.S. population. Y pues Douglas aclara que los militares es realmente un grupo elitista, ya que al juntar pues todas las fuerzas militares, de Navy, aéreas, no constituyen ni el 1% de la población estadounidense. Así que realmente debe ser vista los militares como un grupo bastante elitista. And because there are so few people in the U.S. military, everyone in the United States doesn't know what they're doing. They're essentially a cult that gets an enormous amount of the American economy. Uh-huh. Y asimismo que Douglas aclara de que pues como es menos del 1% entre todos los soldados, pues la mayoría de la población estadounidense no sabe lo que realmente están haciendo. Es básicamente una organización, un club elitista, los militares en Estados Unidos. Y yo puedo decir que lo mismo es en muchos otros países del mundo. So when I was at the library, some of these officers who were part of this satanic cult were getting together when they were drunk, and they were going to hold a magical ritual to summon an entity, only they did it without Aquino's supervision. Y pues en la librería, ahorita ya vamos a hablar sobre lo que ocurrió ese famoso día, pues se reunían estos militares para hacer los rituales. Sin embargo, esta noche se reunieron sin Aquino, sin la supervisión de Aquino. And so they took some firearms out of the Presidio armory that were the original type of M16 weapons that were made with wooden stocks. Uh-huh. And pues, uh-huh. Sí, tomaron unas armas M16, que es un arma inglesa, y las utilizaron para lo que iban a realizar esa noche, varias de estas armas. And this is important because the M16s that were mass manufactured were later on almost entirely plastic. Esto es importante porque pues después las M16 que fueron utilizadas en el futuro actualmente son hechas de plástico, pero las que usaron ellos eran de madera. They thought that if they could summon an entity, they could fire these more professional guns in the dark in the Presidio playground, which was right outside the library. Ellos pensaban que pues si invocaban a estas entidades, ellos iban a ser capaces de disparar estas armas en completa oscuridad, sin siquiera apuntar y pues poder darle perfectamente a sus objetivos. And they could get away with this because what they were really trying to play with was the new silencers for automatic weapons. Y pues podían hacerlo sin ningún problema, ya que lo que realmente estaban tratando de hacer es probar los nuevos silenciadores de las armas para rifles de asalto. So to use as a target at the other end of the playground, which was about as big as a soccer field, they took some child CPR dummies or mouth-to-mouth resuscitation dummies. And they took these child dummies and hung them up on the goal post or the swings that were in the position of the goalpost area at the end of the Presidio playground. Uh-huh. Y pues estaban practicando pues en el cuarto, en un cuarto, pero en realidad es del tamaño de una cancha de fútbol, donde pues uno puede disparar sin problema de los militares. Y pues cogieron maniquís que son utilizados para los cardíacos que utilizaban en los hospitales y los colgaron para utilizarlos como targets para probar pues las nuevas armas con silenciadores. They were using children's CPR dummies because the adult dummies or mannequins were too heavy to carry, but the children's dummies they hung up by nooses on the neck or by their feet on the swings. Pues utilizaban maniquís pequeños de niños, no de adultos, porque pues eran más fáciles de colgar y de transportar y pues también pues eran mucho más interesantes para ellos.
They drew a circle on the ground of the pentagram to contain the entity that they would summon. Ujú. Pues dibujaron un círculo en el suelo para contener a la entidad a la cual iban a invocar. Then they carved within the wooden stocks pentagrams as well so that they could cut themselves and put some blood in the circle on the ground and put some blood in the buttstocks of the rifles on the pentagrams they had carved into the wooden buttstocks. Pues dibujaron ese círculo en el suelo y aparte un pentagrama en todas las armas, en las M16, en la parte de madera, para poder cortarse y regar la sangre en el círculo del suelo y en los pentagramas de las armas. This way, the entity that they had summoned would enable them to use their weapons in the dark to hit their targets at the other end of the field. Así iban a poder dispararle a objetivos que estaban a más de una distancia de una cancha de fútbol, en completa oscuridad sin siquiera apuntar y con sin fallar ni un solo tiro. Aquino had taught them that all magic is just a right-along memory, like software in a computer program that changes the world around you by rewriting the program to alter the world of Maya or illusion. Pues Aquino les había enseñado a estos que estaban haciendo este ritual satánico que pues al invocar a estas entidades, al utilizar esta magia negra, era como hacer un life hack, como coger un software de computadora y aplicarlo a la realidad y pues invocar las energías de, what's the name of this entity, de Haya? Oh, Maya is a Maya. term within Sanskrit or Asian Indian language. Maya meaning the illusion of the world around us. And because it is illusion, it's like a software program that we can change using a right-along kind of software program many people call magic. Ok, pues esta energía la obtenían del maya, que pues es una terminología indígena que se refiere a ilusión, ya que básicamente esta religión argumenta que la realidad es una ilusión que puede ser manipulada pues a la voluntad de los usuarios si es que su voluntad es lo suficientemente fuerte y están dispuestos a hacer lo que sea. Now, I was used to seeing many magical rituals take place in the library because Aquino, as I said, had international security clearances. He would exploit and abuse these security clearances to ask for old magical books. They were known as grimoires or grammars. And he would get them from all over the world in England and in NATO member states of Europe from libraries or universities where they were kept in safes or even refrigerators, and he would have them sent to the Presidio library because he said it was a matter of international security for him to reference these books. Ok, pues tú les aclaras de que él estaba acostumbrado a ver a Michael Aquino con esta gente entrando de vez en cuando a la librería, ya que Michael Aquino, por su estatus de papa de esta religión de los militares, tenía acceso a todos los lugares de alta seguridad pues, del mundo internacionalmente. Y pues muchas veces ingresaba a estos lugares para buscar libros específicos, libros de magia negra llamadas grimoires. Y pues con estos libros ahí se contenía pues los secretos de estos rituales y pues él los pedía de cualquier lugar del mundo con el argumento de que eran necesitados para national security, para la seguridad de la nación. And because they were delivered to the library by couriers as if they were museum pieces, which is what they were, they had to stay at the library. That's why they had to do the rituals at the library at night when the library was closed. La razón por la cual hacían estos rituales en la librería y no en un lugar más secreto o privado es porque estos libros que eran traídos de otras partes del mundo pues tenían que permanecer en la librería ya que eran básicamente como objetos de museo. Entonces pues para seguir las reglas permanecían en la librería y hacían sus rituales dentro de la librería. At night was when I worked because I was responsible for documents destruction. And because of that, the incinerator, which was very large, was about the size of a crematorium for human bodies because we were destroying boxes of records that were old, going back to the Spanish-American War or even a bit beyond,
And these were old locker boxes with metal edges like child's coffins, the size of child's coffins, that I would have to put inside of the incinerator. That's why it was so large, and it would make the whole building too hot in the daytime, which is why I had to work at doing that at night. Pues bien, Douglas estaba esa noche porque él en esa época ya estaba encargado de deshacerse de documentos, de quemarlos. Y pues en el lugar donde quemaban los documentos era tan grande, más o menos el tamaño de un coffin, de un ataúd de un niño, sí. Yeah. Y porque eran varios documentos y pues algunos de esos documentos eran tan antiguos como la guerra entre los americanos y España. Y pues Yeah. al quemar esta cantidad de documentos se volvía bastante calurosa pues la librería, por lo cual Douglas aprovechaba la noche para ir y quemar los documentos porque era más fresca. The American military was destroying all of these records to either just make room or to hide evidence of atrocities from past wars. Pues obviamente estos documentos se deshacían de estos documentos por dos motivos, pues simplemente para que ya pues no había suficiente espacio y simplemente para borrarlos y que los enemigos no pues sepan estos conocimientos de national security, o porque pues tenían información de atrocidades que habían sido cometidas nacional e internacionalmente, entonces eran por esas dos razones. One time I was witness during one night that I was working to Aquino himself, when he was present, holding a summoning of the angel of death so that they could kill someone who they felt was a threat to congressional appropriations towards more money for the military. Wow. Una noche dijo que pues lo vio a Michael Aquino haciendo uno de estos rituales y pues que escuchó que era para matar a una persona que estaba investigando en contra de su religión en un caso bastante importante. He had a wax hand that was to represent the hand of death in the center of the table. Before I went back to work, I saw exactly where the coven was placed, where he was standing, where the rest of the men who were standing, who would take part in the ritual were, so I knew where everybody was. Okay, pues Michael Aquino tenía una mano que ponía en el centro de la mesa que utilizaba para el ritual y pues antes de que Douglas se vaya al trabajo, él sabía en qué habitación estaban porque pues hacían estos rituales varias veces con el pasar de las semanas, entonces Douglas ya sabía dónde ellos estaban. Now, while I was working on burning documents in the back, here I am working with a huge fire that could burn human bodies in coffins, and suddenly I couldn't see anything. Wow. Pues en esta noche, pues cuando estaban haciendo ese ritual con la mano de cera en el centro de la mesa, pues instantáneamente, de un momento para el otro, Douglas estaba viendo esa habitación y de repente ya no podía ver nada. People ask me, did the room go dark? Did the lights flicker out? And I say, no, there was no flickering of the lights. Everything just went black. Y pues Douglas, la gente le pregunta pues que se apagaron las luces, hubo un apagón, se fue la electricidad, y Douglas dice que no, que fue otro tipo de suceso. Fue más como que si la oscuridad se apoderó de toda la habitación. I took out my flashlight, but it didn't work. It provided me with no light whatsoever. But because I knew the library so well, I was able to feel my way out into the room where they were holding the ritual. Pues Douglas trató de sacar su linterna para iluminar, sin embargo no funcionó en lo absoluto. Y pues como Douglas estaba cerca de las paredes, utilizó las paredes para guiarse y acercarse un poco más a donde estaba siendo realizado el ritual. When I got into that room where I knew where Michael Aquino was standing, and he was speaking with the voice of 12 men, and all the 12 men who were standing opposite him were speaking with the single voice of Michael Aquino. Wow. Cuando llegó a la habitación donde estaban haciendo el ritual con Michael Aquino, pues él escuchó como de Michael Aquino salían 12 voces de una sola garganta. Y él escuchaba como las otras 12 personas que estaban en el ritual, todas emitían una sola voz, que era la de Michael Aquino. When suddenly
the darkness left the room. And it's very important to emphasize this. The lights didn't come back on. The lights had never gone out. My flashlight was still on. The lights were still on. But when the darkness left the room, I could see again. Wow. Pues entonces de repente la oscuridad ya se fue de la habitación y Douglas enfatiza que no es que las luces se volvieron a encender, que su linterna se volvió a encender, que todo el tiempo estuvieron encendidas y funcionando. Sin embargo, era por la oscuridad que se posesionó, realmente vino a la vida, que pues no se podía ver nada. And the wax hand that had been on the center of that table was completely melted. Y pues la mano de cera que estaba en el centro de la mesa ya se había derretido por completo, instantáneamente. And they received a phone call immediately from someone who was watching the home of their target, and he happily reported to them that the target had died of a heart attack and the family had called an ambulance. Wow. Inmediatamente pues llamaron a uno de sus contactos y pues el contacto le dijo que el objetivo pues había muerto, había sido eliminado y que los familiares del objetivo estaban llamando la ambulancia. And I knew how powerful these rituals could be, but without Michael Aquino to guide them, the night that they conducted this other ritual when they were drunk, something terrible happened. Entonces Douglas entendió el poder de estos rituales, que eran capaces de eliminar a gente, básicamente asesinarlas. Pero, sin embargo, esta noche, la noche infernal, toda esta gente fue sin Michael Aquino, sin la dirección de Michael Aquino. Y aparte, estaban un poco embriagados, por lo cual esa noche no pudo haber mucho control sobre esta entidad. So, the night that they conducted that ritual out in the playground, I was also working with the incinerator when suddenly all of the fire in front of me, which would keep me sweating and dirty throughout the night, I couldn't feel the heat from the fire anymore. Entonces esa noche infernal, pues Douglas estaba quemando documentos como cualquier otra noche y estaba al frente del fuego y sin embargo todo se fue oscuro nuevamente. Y hasta tal punto que ni siquiera podía sentir las flamas que estaban al frente de él, que él sabía que aún estaban ahí. The closest sensation I began to feel physically was like when I had that full body blood transfusion. The blood, of course, was artificial plasma, but it was frozen and refrigerated, and it went in through my arm and it burned because it was so cold, so my entire arm became painfully numb. This was the sensation I had over my entire body. Pues en esos momentos realmente no sentía ningún tipo de sensación física. La única que podía sentir en ese momento era la misma que él sintió cuando tenía 14 años y le hicieron esa transfusión de esa sangre experimental. Y pues en esos momentos eso fue una experiencia bastante dolorosa, ya que la sangre estaba congelada, por lo cual cuando ingresó por su sistema sanguíneo, pues sintió ese frío en todo su cuerpo, ese dolor en todo su cuerpo. I thought something was happening to me, so I almost put my hand in the fire to see if I could feel it. Then I realized that something else was going on because emotionally, on the inside, I realized I had lost all care for my people that I cared about in my life, such as my family. Wow. Y pues esta sensación realmente lo hizo pensar a Douglas de que algo estaba mal con él. Hasta tal punto que él por un momento pensó en meter sus manos al fuego donde estaba quemando los documentos para ver si es que realmente esto era real o qué estaba sucediendo. Sin embargo, se detuvo porque inmediatamente empezó a sentir un vacío existencial. Había perdido todo tipo de amor, hasta por el amor más instintivo por sus seres queridos y por su familia. When I thought about them, no warmth came into me, and I realized this was a spiritual event. I walked outside to see what was going on with the ritual, and all of these men were firing full auto their machine guns to hit these child dummies strung up at the other end of a soccer field's worth of playground. Wow. Pues Douglas, cuando pensaba en sus familiares, en sus seres más queridos, no sentía absolutamente nada, como si inmediatamente él se hubiese convertido en un psicópata. Entonces él se dio cuenta que algo estaba terriblemente mal
y salió de esa habitación donde estaba quemando los documentos y vio que todas estas personas que hicieron el ritual con las M16 están disparando en la oscuridad a los objetivos, a los maniquís en esa cancha de fútbol. It's very important to remember that the silencers were suppressing the sound, so it was more like a whispering chortle. And all of these men were still hitting their targets, which I could barely see in the dark, but I could see the targets at the other end of the field moving back and forth as the bullets would hit them. Wow, pues la oscuridad aún estaba presente y pues Douglas, ¿cómo pudo darse cuenta de que están bueno, están con silenciadores, así que no podía escuchar realmente pues que estaban disparando? Entonces, ¿cómo pudo saber que pues le están apuntando y todas las balas no fallaban de los objetivos? Fue porque él apenas podía ver que los objetivos se estaban moviendo, como que si las balas estaban golpeándolos y pues estaban generando ese efecto. That's when I realized I shouldn't be able to see this because there was no moon outside. I shouldn't be able to see this at all. And that's when they turned around to look at me, and I saw all of their eyes were glowing, very similar to the glow you see from a nocturnal animal like a wolf or a jellyfish glowing at the bottom of the ocean. Wow. Entonces Douglas se dio cuenta que pues la oscuridad aún estaba presente y tampoco había luna nueva, por lo cual él ni siquiera se supone que era posible ver estos objetivos moviéndose. Entonces Douglas se preguntó ¿cómo es esto posible? Y enseguida pues la gente que estaba disparando se volteó a verlo a Douglas y él se dio cuenta de que sus ojos estaban brillando como una criatura nocturna. Y así, por eso es que Douglas era capaz de ver apenas. Y era casi, Douglas lo describe como la mirada de un jellyfish o de una criatura nocturna, un brillo bastante particular. That's when I realized I was suffering the same condition they were suffering from, and I looked at the circle on the ground that had the blood inside of the pentagram, and I realized that because they were drunk, they had not closed the circle. Y entonces Douglas se dio cuenta que a él le estaba pasando lo mismo que le estaba pasando a esos soldados. Y es más bien, así se pudo dar cuenta que él sí podía ver apenas, y pues que al mirar el centro del ritual donde estaba el círculo, se dio cuenta de como ellos estaban un poco embriagados, pues que no habían cerrado el círculo del ritual. When I brought this to their attention, I explained to them that at this point, we'd all been infected by the entity that they had summoned. Entonces, como Douglas era el que tenía más razón en ese momento, él les explicó a estos militares que pues la entidad se había apoderado de todos ellos. At that point, they were all ready to turn their guns on myself and kill me. Y por supuesto, en ese momento, pues esos soldados estaban listos para dispararle a Douglas y matarlo, porque fue bastante sorprendente verlo ahí a Douglas. And I said, I think we need to work together because you completed this ritual without a 13th person in the body of Michael Aquino. There's only 12 of you. And because of that, the entity impacted the other 13th person in area when it broke out of the circle, which was myself. Entonces rápidamente Douglas les explicó de que necesitaban trabajar juntos, ya que ese ritual siempre lo hacían con 13 personas. Sin embargo, en esta ocasión, como no estaba Michael Aquino, eran solo 12, y pues la entidad o el ritual se apoderó de Douglas, la persona número 13 en el edificio, pues para que el ritual se dé a cabo. They then asked, well, hey, since you come from Asia, why don't you just call on Buddha to get rid of it? Entonces, pues ellos le dijeron, pues si tú eres asiático, ¿por qué no invocas a Buda y te deshaces de esta entidad? I said, we're in America and we have to use the gods that are recognized in this land to try and get this entity out of us now, or we'll never be able to get rid of it. Pues Douglas les dijo que estamos en América y por lo cual tenemos que tratar de invocar las entidades de las religiones que son utilizadas aquí en América y rápidamente, porque si no, no vamos a poder escapar de esta entidad. When we went inside the library, we looked for a Bible, and that was the first time in my life I ever consciously realized that Aquino had gotten rid of all of the Christian
or Muslim or any kind of religious books that were considered positive religious books from the library. There was no Bible, nor Quran, no Confucian Analects. Anything that was considered positive to world religion was not there in the library. Wow. Entonces Douglas inmediatamente fue a la librería para buscar algún tipo de Biblia, pero ahí es cuando se dio cuenta de que Michael Aquino se había deshacido de todos los textos religiosos de las otras religiones. El Corán, la Biblia, ninguno de ellos se encontraban en la librería. Y este es el primer momento que Douglas conscientemente se dio cuenta de aquello. So, in desperation, we went into the children's room, and I finally was able to locate a child's Bible. En desesperación, como Douglas no encontraba ni una Biblia, pues lo único que se le ocurrió fue ir al cuarto de los niños y ahí pudo encontrar una Biblia para niños que utilizó. We threw it on the table, and all of us, in desperation, began to say the Lord's Prayer, because that's the only one all of us were familiar with as a group, as individuals. En desesperación tomaron la Biblia, la pusieron en la mesa y pues empezaron a rezar la oración del Señor, ya que era la única oración que todos sabían como grupo. And, of course, it got harder and harder to talk. It felt like we had been gargling with broken glass. Wow. Y pues al rezar esta oración una y otra vez se volvió mucho más difícil con el pasar de los segundos continuar la oración. Era como que si su garganta estaba siendo cortada por vidrio. The longer we began to repeat the Lord's Prayer, the more that it felt like we were underwater and our lungs choking on liquid. Wow. Mientras que seguían rezando, lo más que rezaban, la sensación de que se estaban ahogando y que sus pulmones estaban siendo pulverizados por la presión del agua incrementaba. Finally, we felt something rip out of our bodies, and many of the men fell to the floor vomiting. We were all sweating terribly, and we were all so weak, we were tremulous and couldn't move. Finalmente, sintieron una sensación de relief, sintieron que esa presión se desapareció y pues todos los otros empezaron a vomitar inmediatamente. Sin embargo, estuvieron seguros de que la entidad ya se había desaparecido. But it's very important to remember that this was not a formal exorcism, and even the majority of formal exorcisms fail. Wow. Sin embargo, cabe recalcar que esto no fue un exorcismo oficial y que incluso la mayoría de los exorcismos oficiales fallan. I knew that the entity was gone from the area because I could finally, suddenly again hear crickets chirping and birds also making noise, that I couldn't hear anything but silence. No mice, no animals, no crickets, no insects or birds, all the time that the entity had been there. Sin embargo, Douglas supo que la entidad se había desaparecido porque al fin podía escuchar sonidos nuevamente, además de los silenciadores siendo disparados, ya que cuando todo estaba oscuro, pues no se podía escuchar ni los pájaros, ni los grillos, ni los insectos, ni ningún tipo de sonido en toda esa cancha de fútbol. But I know that a part of that entity stayed in all of us, a fragment that has never left any of us. They went on to become high-level officers in the military, and I, of course, was left with a piece of this inside of me and something gone, something stolen when that entity left, something that I'll never get back, a happy memory, a part of my soul. Wow, Douglas aclara de que pues efectivamente el exorcismo fue efectivo, sin embargo hubo un gran precio que pagar, ya que hasta ahora él siente como si todos los que participaron en ese ritual sacrificaron una parte de su alma, como que si esa entidad se robó una pequeña parte de sus almas, de sus recuerdos más felices, de su mismísima felicidad, y pues que todos esos soldados se volvieron altos generales en la militar, pero Douglas fue el único que pues
escaló los rangos militares, pero sin embargo él hasta ahora piensa que pues estas personas perdieron una parte de su alma. But at that moment, because I had led the prayer, I was in charge, and I told them to take their guns and get out of the library. Mm. Entonces Douglas, como él estaba a cargo del ritual, ya que él tomó la Biblia, pues él les dijo que pues se vayan de la librería, que abandonen las armas y que se vayan inmediatamente. Of course, they didn't clean up the shell casings. They had shell casings from firing guns at full auto all over the playground, and there was still blood inside of a pentagram on the concrete part of the playgrounds, and nobody paid any attention because things like that were always found all over the Presidio. Wow. Pues no tuvieron tiempo para deshacerse de la evidencia, de los casquillos de las balas de la pistola, de las M16, ni del pentagrama y el círculo satánico que está en esa área. Sin embargo, pues esto no generó ni una sorpresa ni llamó la atención, ya que esto ocurría varias veces con frecuencia en toda la base del presidio. When reporters later on investigated after I leaked information about the child molestations, reporters would find satanic temples within various bunkers all over the Presidio military base with black wax candles and human blood drained out of goblets or cups throughout the base. Ujú. Pues cuando los reporteros investigaban estos rumores, pues encontraban estas evidencias satánicas, estos rituales, esta sangre por todas partes, porque realmente sucedía tan frecuentemente que pues a veces sencillamente no los limpiaban. Of course, the major satanic temple that was built inside of a reinforced bunker was behind the Military Intelligence Analysis Office of the Presidio, where Michael Aquino worked. Por supuesto, el alcalde que después se hizo famoso en Nueva York, pues trabajaba en ese lugar específico de la base del presidio, donde Michael Aquino pues residía o trabajaba. And that should give us a kind of general overview of the environment that I had to expose. They ultimately closed the Presidio military base because of what I exposed, and since it was a large part of San Francisco, they lost like 24,000 jobs for people in the U.S. government and in San Francisco because of what I exposed. Wow, pues esta es básicamente la experiencia de esa noche infernal. Y pues Douglas sigue diciendo que pues con lo que él después de esa experiencia pues reveló ante el mundo, esa base fue cerrada y se perdieron más de 24,000 empleos a partir de ese momento. They also took the school, John O'Connell, where my high school teacher worked, and they tore it down, destroyed the whole building, and relocated the school in a different part of the city with all of the old records destroyed and an entirely new staff. También demolieron la escuela donde Douglas estudió, donde su profesor pedófilo daba clases, y construyeron la escuela en otra parte de San Francisco. Sin embargo, se deshicieron de todos los documentos, no llevaron ni uno de los documentos ni los rescataron. When the child daycare center scandal was exposed and everybody knew that people might be incriminated, my operations manager at the library ordered me to destroy all of the maps of the tunnels under Presidio so no one would know where children had been taken from building to building. Wow, pues cuando sucedió esto, le dieron la orden a Douglas de que se deshaga de los papeles oficiales, de los túneles que había entre edificio y edificio en la base de presidio, ya que pues esto revelaba cómo los niños eran llevados pues del lugar del hospital para niños a otros lugares de la base de presidio para actos pedofílicos o para experimentaciones o rituales satánicos. And the Letterman Army Medical Center, the hospital that had been training for well over 100 years, over a quarter or about 25% of all the United States Army's doctors was torn to the ground and totally destroyed.
Y pues cuando se reveló el escándalo y pues la base de presidio fue cerrada, demolieron todo el lugar donde se depositaban los documentos oficiales de experimentos y de investigaciones médicas. Se deshacieron de todos esos documentos, fue demolida y ningún documento se rescató. Because of this, my parents had no place to go for medical care. I sacrificed my parents' health, and of course, because of everyone who lost their jobs at the Presidio military base and at that school where hundreds of jobs were lost when it was closed, people were sending me death threats, bomb threats, and rape threats for the rest of my life. Pues Douglas habla de todo lo que él sacrificó al exponer este escándalo, ya que pues perdió todos los beneficios que tenía como su familia, como hijos de militar, todos los servicios gratis de hospital y pues todos esos servicios. Y al mismo tiempo, como tanta gente perdió sus trabajos, él recibió durante muchos años amenazas de muerte, amenazas de bomba, amenazas de asesinato. And another terrible tragedy was the Golden Gate Bridge. All of the Golden Gate Bridge was built straight out of the Presidio military base. Every screw, every cable was analyzed by military experts because it was considered a military artery of national security importance. So all of the Golden Gate Bridge was built from the Presidio military base outwards. Very important, I'll tell you why. Ujú. Y pues el famoso puente del Golden Gate en San Francisco, pues los militares argumentaban que era pues parte estratégica y pues básicamente parte de la base militar. Y pues utilizaron todas las fibras, todos los materiales del puente para lo que nos va a contar pronto Douglas. Every year, hundreds of people kill themselves off of that bridge. Many of those tunnels led directly to the bridge itself by a military fort next to the bridge. This is perhaps where many people have been taken to be thrown off the bridge. So all Wow. those maps of those tunnels were destroyed. Pues Douglas nos revela de que pues en ese puente del Golden Gate mucha gente se va a suicidar es un punto de suicidio. Sin embargo, Douglas nos revela que pues la base militar tenía túneles subterráneos conectados a este puente del Golden Gate, por lo cual es básicamente se puede relacionar estos suicidios con estos cuerpos que se deshacían los militares una vez que pues morían en las experimentaciones humanas. And because of the Coast Guard, which is a branch of the U.S. military, used to have a station on the Presidio military base, they were often able to rescue people who were seen to jump. Once the base was closed, the Coast Guard station was closed, and now no one can rescue anyone who jumps off the Golden Gate Bridge. Y pues los militares también cerraron en la base, la punta, donde pues estaban los salvavidas. Por lo cual así era mucho más fácil que la gente que saltaba para suicidarse del puente, que no pueda ser salvada. Y así era mucho más fácil pues deshacerse de estos cuerpos como supuestos suicidios sin que nadie haga ni una pregunta ni que haya la posibilidad de salvarlos. Also, the Coast Guard used to take people that they rescued out of the ocean, either jumpers or people who fell in the ocean somehow. They would take them to the Letterman Army Medical Center to be treated, even if they weren't part of the military, just so the military could maintain a good image with the public. Now that that was closed and destroyed, there's no place to take those people, so many more people die now as a result. Wow. Pues los militares se deshicieron de esto hasta hoy en día. Pues no hay salvavidas, lamentablemente, para la gente que salta de este puente del Golden Gate. Y pues en esas épocas, los militares, o sea, los salvavidas, cuando funcionaban, llevaban estos cuerpos muchas veces al hospital de los militares, aunque esto no era posible realmente porque pues solo puedes ir al hospital de los militares si eres un militar o un dependiente. Sin embargo, ellos lo hacían para quedar bien con la sociedad y pues también les convenía pues si acaso había algún cadáver o algo para deshacerse de eso sin problemas. Sin embargo, hasta hoy en día, pues como los militares se deshacieron de eso, pues hay mucha más gente que salta de ese puente para suicidarse y no puede salvarse. So, of course, there was an enormous price to pay, but if I hadn't done what I'd done, then many hundreds of children more, maybe thousands, would have been impacted.
by this kind of satanic molestation and ritual abuse? Pues Douglas dice que todo esto que ha comentado hace poco, pues han sido todos los sacrificios que básicamente él tuvo que sacrificar al revelar, al exponer estas cosas que están sucediendo en esta base militar de Presidio. Sin embargo, él cree que pues a la final él salvó mucho más de lo que pues se sacrificó, porque realmente los niños y todos esos sacrificios era algo terrible. Sí, exacto. Quería preguntarle a Douglas que le agradezco mucho el detalle que está teniendo hoy aquí, que nos esté revelando todos estos hechos reales y aparte cómo lo ha explicado el tema de la oscuridad, ¿no? Tal como lo explica, si observamos punto por punto, nos daremos cuenta que es algo que no se sabe en muchísimos sitios. ¿Por qué? Porque esas personas estaban bajo una programación de control mental, de mind control. Porque cuando estás en estos rituales, tu alma la estás dando a una entidad. Esto en el libro de Enoch lo explican muy bien, The Book of the Enoch, que hablan de estos rituales. Entonces lo que ocurrió en esa librería fue algo que hacen muchísimos militares en aquel entonces. No sé ahora, pero tiene algo de sentido que esto esté pasando y haya pasado, porque claramente es increíble. Es la oscuridad, la guerra entre el mal y el bien. Hay algo ahí que es muy escalofriante, pero hay que combatirlo. Yes, Douglas, Juan says that first of all, he wants to thank you for your detailed explanation of all these events. He really appreciates that because it allows us to understand the very process and the very mechanics of these elites and how they work and how they operate. And he also was thinking about how the Book of Enoch says that these entities that were summoned in these satanic rituals are somehow connected to the mind control and the brainwashing. And he wants to ask you if that's actually a thing, if these entities, these that are summoned in these rituals, have something to do with the brainwashing and the mind control programmation. Because he says that, well, these soldiers that were on that night, if they were somehow brainwashed or mind controlled, because at least it seems so. It has some sort of characteristics related with mind control. Absolutely. And you can tell him that I'll be happy to go into details of that kind of mind control and other aspects of the satanic ritual abuse, the child molestation, details I haven't even covered yet. The next time we do an interview, I would like to talk about the secret military experiments with underground bases in Nevada and other areas that are highly radioactive. And I could outline that the next time that we speak. Happily. Sí, Douglas dice que pues por supuesto que hay definitivamente una relación y pues él está más dispuesto a hablar sobre más detalles sobre esta relación entre pues estas entidades y el mind control en una próxima entrevista que podríamos tener contigo. Así que pues sí, está más que dispuesto a hablar sobre esos detalles en una próxima entrevista. Claro, hay una cosa ya para finalizar y finalizando. Estoy muy emocionado porque una persona como Douglas, yo lo puedo considerar por nuestra parte que es un luchador, es un ser humano con un buen corazón y que hay pocas personas como él que se esté atreviendo a exponer esto, porque eso es exponer secretos. Y siempre dicen, usted tiene que jurar la Constitución y no revelar secretos, pero esto hay que revelarlo. ¿Por qué? Porque es una vergüenza que hasta el día de hoy no se haya hecho justicia y millones de niños y de niñas mueren diariamente. Entonces yo lo felicito, es una persona que tiene un gran corazón, tiene un gran don y tiene un gran espíritu que puede seguir exponiendo para la humanidad su espíritu, para que las personas tengan bondad. Gracias. Claro. Pues Juan says that he really wants to thank you and he appreciates that you're a goodwill person because you expose these issues, these happenings that the elite are promoting their activities. So he really wants to thank you, and he knows that you are a very goodwill person, and even though you took all those sacrifices back in the day, that he knows that they're damn worth it. So
once again, he wants to thank you. Juan, yo le quiero hacer una pregunta corta a Douglas. Bien. Douglas, I want to ask you a small question. I don't need a detailed answer, just, something brief. Now, I want to know, what is the connection between these entities from, this is spiritual entities, dark entities from, the satanic rituals, their relationship with aliens, with, the Anunnaki, with the creatures, the omnis, the UFOs? I would say that will require a show in and of itself, but Yeah, it was very, it was very important to the outcome of the Second World War, was the confusion over whether or not extraterrestrial life existed and whether or not there was any intercession at that period of time when the war was coming to a close of proactive hostilities back in 1945. And so the government investigated the potential for life in the universe based on what we knew about DNA and based on what we knew about any kind of potential life form and the chances for its development in the universe. They used a very large computer system contracted called the Cray supercomputer. I can speak about that, and that would probably take a show unto itself. Sí, pues yo le pregunté a Douglas en una pregunta personal, que es básicamente cuál es la relación, o si hay una relación entre estas entidades demoníacas y pues los alienígenas. Y pues Douglas contestó que pues sí, que hay una respuesta, sin embargo es bastante compleja y realmente tomaría todo un programa adicional para contestarla. Claro, es que hay que pensar únicamente que Douglas tiene información a variar, porque él ha visto cómo es el otro mundo, esa otra dimensión. Entonces, pues bueno, para ir despidiendo ya el programa de hoy, y la verdad que ha sido impactante, no sabría ni definir esto. ¿Por qué? Porque Douglas ha hecho hoy una grandísima labor y le doy gracias por haber regalado este momento a España, bueno, a todo el mundo, pero más al público de habla hispana. O sea, es increíble, me quito el sombrero. Sí, Juan says that he definitely believes there's a connection there and that he knows that it's very complex, so it will probably require another complete show, another interview. But he once again wants to thank you for this opportunity, for this interview, to be able to talk with you and to be able to give this information to the people in Latin America, in Spain, this audience that's growing day by day, and people who really believe this stuff because their ancestors have dwelled with these entities, the Mayas, the Incas. These are people who have relationships, direct relationships with these entities, these aliens. So they're people who are perhaps more willing to believe or more aware of these things that are happening with these realities that we're not aware of. Yes, very much so. So thank you so much, very much. Very honored to be here, and thank you to everyone in the Espanol-speaking world. Okay. Español. Ok, pues lo dicho, hoy hemos tenido un programa escalofriante, brutal, excepcional y también, como no, darte gracias a ti, José Manuel, por esta magnífica traducción que va a dar la vuelta al mundo. Es lo que espero, que esta entrevista sea vista por la mayoría de investigadores de la policía española que analicen estas declaraciones y que, bueno, hay que tener en cuenta que son declaraciones de primera mano y en exclusiva. Lo dicho, muchas gracias. Douglas Dietrich, thank you very much. You are coming this program. Ceci Juan from Spain, Europe. Thank you. Sí. Take care. Thank you. Gracias. Gracias.